Muy buenas compas, acá Igna García del grupo de estudiantes autoconvocados de la 1 en un nuevo video, esta vez en una nueva playlist también es de programación orientada a objetos. En esta playlist se va a tratar de explicar el paradigma de la programación orientada a objetos para que después ustedes lo apliquen en cualquier lenguaje en el que se base en este paradigma, como lo es Java, que es el lenguaje que van a estar viendo durante la cursada de programación orientada a objetos. Antes de comenzar el video les sugiero que se suscriban, dejen un like y nos sigan en las redes autoconvocados1, tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien. Para empezar vamos a definir cuál es el paradigma. Un paradigma es un modelo de solución o un modelo de trabajo. Este paradigma se va a basar en hacer representaciones del mundo real con el fin de volver nuestro código menos abstracto. O sea que nosotros vamos a estar programando con una visión más cercana al mundo real y menos cercana a lo que es el lenguaje máquina. Por ejemplo, vamos a estar programando objetos, como lo dice el nombre del paradigma, que van a tener ciertas propiedades y acciones. Estas propiedades y acciones van a estar fuertemente relacionadas al objeto en el mundo real. Por eso se vuelve mucho menos abstracto y más fácil de aplicar que otros paradigmas. Para esto va a añadir nuevos conceptos tales como objeto, propiedad y método. Empecemos por el objeto. El objeto va a ser nuestra representación del mundo real. Va a tener diferentes valores que lo van a caracterizar y lo van a diferenciar. Significa que el objeto va a ser un conjunto de valores de diferente tipo que van a ser sus características. Por ejemplo, de un auto, un objeto auto, lo va a caracterizar su marca, su color y su patente. ¿Y qué lo va a diferenciar de otro objeto auto? Pues va a ser en este caso su patente, es su identificador único. Un objeto también es capaz de realizar diferentes acciones, que esto lo vamos a ver más adelante. Las propiedades son lo que lo caracterizan y lo diferencian al objeto. Estos son los conjuntos de valores de los que le hablaba recién. Estos pueden ser números, palabras, caracteres y muchos más. También pueden ser de tipo objeto, otro objeto. Que esto lo vamos a ir aplicando ya más adelante en la cursada. Cada propiedad de un objeto va a tener un valor variable. O sea, que un objeto puede tener un valor, otro objeto puede tener otro. En este caso, nuestro auto va a tener la patente, que va a ser una cadena, y su patente va a tener el valor de ABC 123. Su color va a ser rojo, va a tener 5 puertas, que va a ser un número, y su marca va a ser Chevrolet. Muy bien, entonces estamos viendo que un objeto va a ser una representación del mundo real con diferentes propiedades, las cuales están valorizadas. ¿Qué podemos hacer con estas propiedades? Bueno, para esto están los métodos, o sea, las acciones que puede realizar el objeto. Estas acciones son un conjunto de instrucciones a nivel código, ¿no? Es lo mismo que, o sea, es muy parecido a lo que nosotros veníamos viendo como funciones en C. Una función es un bloque de código, un conjunto de instrucciones que se puede reutilizar fácilmente. Bueno, un método es eso, pero además estas acciones son realizadas por el objeto. O sea, tienen un objeto llamador, se le dice. Y estas acciones pueden realizar modificaciones en sus propiedades. Por ejemplo, acá tengo un método que se llama pintar, que lo va a ejecutar mi auto. Mi auto es mi objeto, ¿no? El objeto creado, el cual va a ser el objeto llamador. Acá vemos la sintaxis, es mi objeto, que se llama mi auto, punto, y el método, el nombre del método. Y entre paréntesis, bueno, los parámetros, que es muy parecido a como los veíamos en C. Una vez ya en el método, tenemos que definir qué va a ser
cuáles van a ser el conjunto de instrucciones. Y en este caso, pintar va a recibir un nuevo color y va a cambiarle la propiedad color a nuestro auto. Se la va a asignar el nuevo color. Entonces, anteriormente nuestro auto era de color rojo. Pero ahora en este método le estamos diciendo que lo vamos a pintar de azul. Entonces el color de nuestro auto va a ser igual al nuevo color, al que recibe como parámetro. Entonces el color de nuestro auto va a pasar a ser azul. Esto sería un método que le cambia el color a un auto, así de simple. También pueden estar los métodos como acelerar y frenar, que van a cambiar la velocidad y demás cosas, que son otras acciones que posee el objeto auto. Ahora, nosotros veníamos hablando de un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Una clase es una abstracción de objetos del mismo tipo. O sea que podemos agrupar a objetos por tipo. Esto es análogo a o sea, creando una clase nosotros vamos a estar creando un nuevo tipo de dato. Un tipo de dato que va a tener un conjunto de datos a su vez. La clase va a reunir las propiedades y métodos para cada objeto. Una clase es una representación abstracta de un tipo, entonces no va a tener valores por sí misma, solo campos a completar y acciones a ser realizadas por un objeto. O sea, una clase va a tener las propiedades y los métodos que pueden ser realizadas por este tipo de objetos. Acá podemos ver un ejemplo en el que creo la clase auto. Nuestra clase auto va a tener diferentes propiedades como son la patente, el color, las puertas y la marca, y va a tener su método pintar. Como ven, esta clase no tiene valores. Los valores se los damos nosotros después cuando creamos el objeto. El objeto va a ser la instancia de la clase. Vamos a diferenciar bien estos dos conceptos, clase y objeto, que son fundamentales en este paradigma. Nosotros dijimos que una clase es un modelo que va a representar a todo objeto de un mismo tipo. Entonces nosotros podemos tener una clase persona que va a ser capaz de representar a todas las personas a través de sus propiedades y métodos. Entonces un objeto sería una instancia de una clase. Por ejemplo, yo soy una instancia de la clase persona. Mi nombre es Ignacio, mi edad es 21, nací en el 1998 y demás propiedades y demás acciones que puedo realizar. Una clase puede tener muchas instancias, pues claro, una clase persona puede tener millones de personas instanciadas. Está Ignacio, Juan, Sabrina y demás. Sus propiedades, en cambio, el objeto son una instancia de esta clase. Las propiedades de esa clase van a tomar valores y pueden utilizar los métodos. Una clase no puede utilizar los métodos, sino que los define para que sean usados por el objeto. Ahora, ¿cómo crear un objeto? Para esto se necesita un método especial que se define en la clase. Este nunca debe faltar. Puede haber uno o más, dependiendo de las necesidades del usuario. La misión de este método es darle valores a una instancia, o sea, recibir valores y asignárselos a una instancia. Es el primer método que va a ejecutar un objeto. Este método es llamado constructor, pero al definirlo lo ponemos con el nombre de la clase. Se define así: public, nombre de la clase, parámetros y se hacen las asignaciones debidas. Para llamar a este método tenemos que hacer el tipo de la clase, en este caso auto, pero también puede ser persona, el nombre que le vamos a darle al objeto. Por ejemplo, acá dice mi auto, pero puede ser persona 1, auto 1 y demás. Y a este objeto le vamos a asignar esto, new auto. Con el new y el nombre de la clase vamos a estar llamando a nuestro método constructor.
y le pasamos por parámetros los valores que queremos que tenga este nuevo auto. En este caso va a tener la patente ABC 123, color rojo, 5 puertas y de la marca Chevrolet. Muy bien, acá en el método nosotros le vamos a estar pasando estos mismos parámetros. Un string que va a ser la patente, un color que va a ser un string, un número que van a ser las puertas y otro string que van a ser la marca. Y estos parámetros que recibe se lo tenemos que asignar con la palabra clave, palabra reservada del lenguaje this. This.patente hace referencia a la propiedad del objeto, de la clase, y le vamos a asignar el parámetro recibido. Acá le puse un 1 para diferenciar entre lo recibido y la propiedad del objeto. Unos métodos que van a ser siempre muy útiles son los gets y los sets. Estos son otros métodos especiales para cambiar el valor a una propiedad o obtener el valor actual. O sea que con los sets puedo cambiar el valor a una propiedad de un objeto y con el get puedo obtener el valor que tiene esa propiedad. Esto es para respetar el encapsulamiento. Significa que solo puede cambiar las propiedades de un objeto ese mismo objeto. Por ejemplo, el auto, la persona Nacho no puede ir a cambiar el nombre a la persona Juan. No, no tendría sentido y estaría siendo incongruente. Entonces, para eso se crean estos métodos para que solo el objeto pueda cambiarse sus propiedades. Entonces, para crear estos se hace primero el set. Set y el nombre de la propiedad, en este caso marca, y va a recibir un string que va a ser la nueva marca. ¿Qué va a hacer este método? Va a hacer que al objeto llamador le va a asignar la marca recibida como parámetro. Entonces cada vez que queramos cambiarle la marca a un auto ponemos miauto.setMarca y entre paréntesis la nueva marca. Y ahí instantáneamente se va a cambiar la marca de este objeto. Pero solo de este objeto, ya que es ese el objeto llamador y no otro. Después, para obtener el valor de la marca, tenemos que hacer getMarca y un return el valor de la marca. Ok, esto lo podemos hacer afuera de nuestro objeto, afuera de nuestra clase. Nosotros podemos poner miauto.marca y nos va a devolver el valor de la marca. Pero eso es lo que queremos evitar con el encapsulamiento. Nosotros queremos que al obtener las propiedades y el cambiar los valores de las propiedades sea algo propio del objeto, que no lo pueda realizar en cualquier parte. Por eso se construyen estos métodos. Y por último vamos a estar viendo lo de la palabra reservada this. Esta palabra va a hacer referencia al objeto llamador, como lo veníamos diciendo. Cada método que utilicemos va a tener un objeto que va a utilizar esta palabra. Este objeto va a ser el llamador. Por ejemplo acá, mi auto, comprobar antigüedad, va a tener como objeto llamador a este va a ser el objeto llamador. Mi auto va a ser el objeto llamador. Entonces cuando vengamos al método comprobar antigüedad, no vamos a decir mi auto, porque mi auto en la clase no va a existir. Mi auto va a ser una instancia. Entonces, para hacer referencia a ese objeto, a esos valores, tenemos que hacer uso de la palabra reservada this. Con la palabra reservada this vamos a estar referenciando a este objeto. O sea, que a este objeto, en vez de llamarlo por este nombre, mi auto, lo vamos a llamar siempre this. Esto es bueno, porque por ejemplo, yo voy a tener 5 autos, mi auto 1, mi auto 2, mi auto 3, mi auto 4, mi auto 5, por ejemplo, ¿no? Y a todos le hago comprobar antigüedad. ¿Tengo que crear 5 métodos? No, hago siempre referencia al objeto que llama al método. En este caso,
mi auto. No voy a hacer 5 métodos con cada nombre. Voy a hacer que cuando llamen a un método, este método se ejecute y acceda a las propiedades del objeto que llamó al método. En este caso, mi auto. Entonces, acá es el método lo que hace es verificar si el kilometraje de este objeto es mayor a 100, cambie una propiedad que es antiguo y la pone en verdadero. Y bueno, con esto ya terminamos el video de hoy. Hicimos un vistazo general de lo que es el paradigma, que es un objeto, cuáles son sus propiedades, cómo se crean sus propiedades, cuáles son sus métodos, qué es una clase, las diferencias de una clase con un objeto, cómo crear un constructor, los getters y setters y cómo se usa la palabra reservada this. Hasta acá dejamos el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle a like. Por acá les voy a estar dejando etiquetas para otros videos que les puede resultar interesante. Hasta la próxima.